Bueno, ahora sí, buenas noches. Estamos aquí otra vez dispuestos a ponernos a hacer un video. Esta vez vamos a hacer una como pretexto para hablar de ciertas cuestiones relacionadas en parte con la ciencia, en parte con la religión. Pues utilizamos como pretexto hacer una respuesta a un video que hemos visto que está en un canal que se llama La Emboscadura, creo que el canal tiene el nombre de este señor Silvio. Bueno, vamos a poner el enlace porque yo no me acuerdo cómo se llama el canal. El caso es que es un canal que por lo menos yo he venido siguiendo y he visto sus videos, en el que se dan unos debates entre Juan Diego Serrano y Gustavo Carvajal, que uno de ellos es, pues los dos son filósofos, uno de ellos es historiador de las ciencias y filósofo de las ciencias, y el otro es historiador del arte y supongo que filósofo del arte también. Entonces ellos tienen un video que se llama Religión, Bálsamo o Veneno. Entonces sí, nos disponemos a responder a ese video. Sí, la conclusión pues del video de ellos era básicamente veneno. Sí, la verdad es que veneno. la religión la ponen más bien en el género del veneno que cualquier otro. Y digamos que podría estar de acuerdo, pero no en términos absolutos para nada. Pues yo creo que o por lo menos lo que yo me propongo sería quizás matizar o poner otras cosas. Sí, yo también quisiera decir pues como de entrada en que pues ellos pues son profesionales de la filosofía y bueno, yo lo que pues lo trato aquí desde punto de diletante, pero también sería bueno pues decir que mis argumentos están tomados desde la teoría del cierre categorial y la teoría del espacio antropológico, del materialismo filosófico en gran parte. Digamos que es como un sombreado inevitable que tengo pues yo en cualquiera de mis argumentos. No sé, seguramente Juan tendrá también como un sombreado por su parte, como de tal vez de la filosofía tomista o de la escolástica en general, no sé. Sí, bueno, aquí nosotros no somos filósofos ni del arte ni de la ciencia, pero bueno, igual vamos a hablar. Sí. Y sí, no, pues cualquier cosa. Bueno, yo quisiera entonces primero exponer más o menos cómo se estructura el video del que estamos hablando. Ellos, los dos se asumen como ateos. De entrada, pues no matizan, pues no hacen como ninguna explicación de qué clase de ateos o qué significa para ellos ser ateos en particular, pero los dos se posicionan como ateos, pero uno de ellos, Gustavo, se asume como como él mismo lo dice, pues que en este caso es como paradójico, abogado del diablo. Y Juan Diego Serrano se pone en la posición del objetador de los argumentos, pues, y entonces Gustavo le presenta cuatro argumentos, cinco, aunque más o menos no me quedó muy claro cuál era el quinto, pero cuatro argumentos principales como a favor de la religión. Sí. Y bueno, el primero es... Él dice algo así como que la religión vendría siendo necesaria sociológicamente o como una consecuencia, casi como una consecuencia reiterada en los fenómenos sociales, o que aunque dejen de haber religiones, sí van a seguir habiendo algunas especies de religiones, sí, análogas, soterradas, que no se muestran como eso. De unión, sí, de organización de una sociedad. Exacto. Entonces ese es el primer punto. Sí, eso es raro porque digamos que ya atenta, creo yo, con ciertos postulados, ya sea pues por ejemplo de la religión cristiana. Aquí pues la idea no es defender a todas las religiones. Bueno, hay que tener también en cuenta que casi que el 90% del video del que estamos hablando, o si no es todo, está hablando es del cristianismo, o por lo menos de un monoteísmo, o de las religiones del libro, no sé, solamente... Exacto, sí, no. Y si vamos a hacer una defensa, que no quiero pues que se confunda con una apologética para nada, no va a ser pues de todo eso, va a ser de una cosa, claro, más particular. No, o sea, por eso digo que no es absoluto, pues la crítica de ellos no, siento yo que no pega absolutamente en todo lo que es religión. Hay, digamos, matices muy importantes. Y bueno, yo quisiera también decir que ellos hacen la metáfora
bueno, la metáfora no, el dato de Copérnico, que era un sacerdote. Claro, la leyenda de Copérnico siempre es ahí. Pues. Básicamente estaban diciendo que era una cuestión accidental que Copérnico tuviese sotana de sacerdote. Lo que yo quiero, ojalá, defender es que no es accidental, es sustancial. Exacto, sí. Como que Copérnico tuvo que ser sacerdote. Primero fue sacerdote, después científico. Un punto muy necesario. No era un científico que por accidente le tocó, gracias a su contexto, tener sotana, no. Y que seguramente en una sociedad irreligiosa o con religión, pues que una sociedad irreligiosa pues es como una especie de teoría. De idea teórica que no se ha dado en ningún momento de la historia, pero pues la religión cristiana tuvo ese tipo de consecuencias, como por ejemplo las teorías astronómicas de Copérnico y de Tycho Brahe y de todo ese combo. Aunque no me refiero a Copérnico particularmente, claro, es una metáfora de hoy el científico se vestirá de otra manera. Sí, no se vestirá de sacerdote, quizás se vista, no sé, ¿de qué? De una especie de bata, pues, de doctor, sí. Sí, alguien que intenta inventar productos para venderlos. Bueno, sí, en gran medida. O que trabaja para el Estado, ya sea, no sé. El verdadero científico como... El Estado tendrá sus intereses también y invertirá en ciencia no, digamos, arbitrariamente ni por nada. Claro, no, es que así es. Así es como funciona verdaderamente la ciencia. De hecho, la ciencia, digamos, en función solo de la verdad, que es una romantizada que me parece muy bien. Es súper teológico esa idea. Son un montón de ideas recicladas precisamente de la teología. Sí, eso Santo Tomás lo diría como entre las maneras de alcanzar la bienaventuranza, la manera práctica y la manera contemplativa. Casi. Exacto, son los atributos de Dios, pero ya hipostasiados en la naturaleza, o son los atributos de Dios asumidos para el hombre como hacedor de las ciencias. Y pues ahí en este punto me gustaría también hablar de cómo es que en este video pues ellos no rebaten en ningún momento la existencia de Dios o de dioses o de entes incorpóreos. No entran a debatir eso. Ellos hablan es de la religión y lo hablan siempre desde un aspecto sociologista, como la institución, y psicologista, o principalmente sociologista y psicologista. Y en algunos otros momentos ahí meten asuntos antropológicos, históricos, pero es más que todo sociologista y psicologista, y no digo sociológico y psicológico porque no es lo mismo, porque por ejemplo ellos en ningún momento introducen qué teoría de la religión tienen, que pues por ejemplo a ese respecto vendría muy bien hablar por ejemplo de las teorías de la religión, por ejemplo de Durkheim. Y pues relacionado pues con ese primer asunto que ellos tocan de que si de alguna manera si la religión es algo que hace parte como matriz de la sociedad que sigue operando aún secularizada en muchos otros ámbitos. Ellos hablan del coaching, hablan de la política, sobre todo dicen con mucha fuerza que el comunismo es como una religión, pero me parece que la respuesta a esa pregunta, que es el primer punto que ellos tocan, se diluye en el afán que tiene Juan Serrano de decir la ciencia no, todo menos la ciencia, o casi todo menos la ciencia, todo puede sucumbir ante eso y la ciencia no. Y en realidad no logra ni dar ningún argumento que pueda aseverar eso como él lo dice tan enfáticamente, y finalmente se resuelve como que bueno, la religión tiene que tener como creencia la existencia de seres sobrenaturales, pero en todo ese proceso él presenta, hasta llegar allá, él presenta un montón de virtualidades de la ciencia que la alejarían de caer en ese lugar como de religión. Pero es, digamos, hablar también un poco de la ciencia ideal con la ciencia que opera. Claro, es que él habla de la ciencia, es que ni siquiera, bueno, es que... Porque yo creo que, digamos, el jesuita que hace ciencia tendrá pues sus intenciones que podríamos decir que mancha el proceso ideal de la ciencia, no sé, de empezar sin, digamos, buscar sin la respuesta previa, por ejemplo. El jesuita ya sabe, ya tiene la certeza de Dios, claro, ya sea por su fe, y la ciencia será para reafirmar eso.
pero no sé, actualmente yo siento que hay tantos... Es la idea falseable de la ciencia, comprometerse con esa idea es muy difícil. Y precisamente sí. uno para construir conocimiento tiene que asumir ciertos axiomas, creo yo. Si consideramos pues que la teoría de la evolución que ya está tan fuerte es una farsa, yo creo que muchos científicos, muchos biólogos ya no tendrían trabajo, tendrían que buscar otras teorías. Sí, exacto. ¿Y por qué no tendrían trabajo? Porque las ciencias no son... La ciencia no es algo que exista realmente, existen las ciencias y están precisamente Exacto. en constante polémica, en constante lucha, y si una ciencia deja a otra obsoleta, entonces es un problema gremial en el que, por ejemplo, los etólogos muchas veces han querido asumir el lugar de los psicólogos o incluso de los sociólogos. ¿Qué pasaría si eso finalmente ocurre? Pues que quedarían obsoletas las facultades de sociología y de psicología, y un montón de psicólogos y sociólogos perderían su trabajo. Y es por eso que, y entre muchas otras cosas, que la manera en que se trata aquí la ciencia, que es una manera completamente lisológica, la ciencia como la gran ciencia, que una sola ciencia, la ciencia es única, la ciencia es la explicación del todo, pues no les faltó llegar hasta allá, pero bueno, de todas maneras tienen como... pues remiten por ejemplo a Russell o a Carl Sagan, que pues los evangelistas de la... Claro, son pues seguramente como científicos serán muy tesos, pero como filósofos pues la filosofía espontánea que generan pues es una filosofía la verdad muy barata. Sobre todo Carl Sagan, pues que ni siquiera sé si hizo ciencia verdaderamente Carl Sagan, pero entonces ahí está ese monismo. Carl Sagan era, claro, el gran pastor de la ciencia, como lo dice Juan Serrano y como lo reafirma Gustavo, que la ciencia tiene también la capacidad de generar la exaltación mística que genera la religión. Probablemente, claro, ¿por qué no? Pero pues es que en realidad... Sobre eso me gustaría hablar, pero más tarde, la idea de lo sublime, que también es una idea tan religiosa. Es una idea que tiene un trazado absolutamente religioso. Sí, pero entonces podríamos... Eso dejemos para después. Si lo quieres, sí, está bien. El caso es que... Para mantener el orden, sí, porque yo me pierdo. No, yo también necesito... El punto, por ejemplo, con la difusión científica, ahí para mí entra un poco el problema que, a ver, todo lo que dijo Carl Sagan, si uno verdaderamente se compromete con el conocimiento, con que la realidad pues me objete constantemente y digamos que sea ella la que dé la última palabra. Claro. El problema es que eso no puede estar escrito en mármol ni nada, y digamos ese deseo científico, digamos, por ejemplo, cuestionar a Dios como axioma, como no existe. Me parece que incluso debería contemplarse como otra posibilidad. No, más. Y eso que no creo que se pueda ni quiera... El Dios no es un objeto de la ciencia. Es para nada, eso ya ni siquiera se puede. Dios es un objeto de muchos charlatanes como Stephen Hawking, que seguramente será un gran científico, pero como filósofo es un gran charlatán que tiene la cara de publicar libros como explicando por qué Dios no existe, cuando pues cualquier científico pues, que tenga pues cierta dignidad puede ver que ahí no está demostrando nada, y que sería mucho más digno no hablar de Dios de ninguna manera desde el punto de vista científico, porque la física no estudia a Dios. No, digamos que a veces no se entiende muy bien qué Dios estamos... Claro, también se trata de una manera completamente lisológica la idea de Dios, y da igual. En un momento dicen algo tan extraño como, creo que es una cita de Richard Dawkins. Yo en realidad no entiendo por qué citan eso y ni siquiera debería estar diciéndolo, pero dicen algo así como que en realidad los cristianos serían ateos porque no creen en ninguno de los otros dioses de las otras religiones. Yo no entiendo qué significa eso. Es como, pues, es un sistema, el cristianismo es un sistema, pues no tiene por qué asumir en su sistema como posible el Dios así como entendimiento agente de los musulmanes, o ni tiene por qué asumir ni a Zeus, ni a Vishnu, ni a nada, porque pues son sistemas que son inconmensurables en el uno en el otro, y pues eso es ridículo pensarlo así. Bueno, yo aquí tengo, digamos, unos dogmas que considero que son dogmas de la religión católica cristiana, que también están en la ciencia, y que la ciencia ya no entiende como dogmas, pero yo creo que sin esto no se puede entender la ciencia. Esta es la idea. Primero, la idea de Dios. Dios, primera causa. Eso
por eso, digamos, encontrarse un Dios escondido por allá en el Monte Olimpo, no, eso la ciencia no lo va a hacer. Claro. Si la ciencia llega, digamos, a las fluctuaciones cuánticas como primera causa de lo natural, será, bueno, efectivamente eso, la primera causa de todo lo que podríamos llamar material o energía, sí, lo que es objeto de la ciencia. Pero más allá pueden haber infinitos pasos. Pues un teólogo tranquilamente le va a decir claro, que eso sea, que todavía falta un buen trecho para llegar a esa primera causa. Entonces, bueno, primero, Dios es primera causa y además es racional, o bueno, racional entre comillas, porque eso, pero para que nos entendamos. sí. Eso hace que, a diferencia de las otras religiones, más que todo paganas, politeístas, la naturaleza se entendía como una especie de guerra entre dioses, y los dioses sí, eran causas formales de una, digamos, materia preexistente, por ejemplo. Eso ya crea una diferencia inmensa, porque claro, es que no ya no ocurre, digamos, las cosas no ocurren por arbitrariedad, ¿cierto? No es que un dios se enojó demasiado, entonces chocó muy duro al dios cielo, entonces salieron más rayos de lo normal por esa furia, pues, de ese dios que no se puede explicar de ninguna manera porque simplemente estaba enojado. Sino que el mundo fue hecho por un solo legislador, por un solo ingeniero, llamémoslo así. Y eso, pues, o sea, el mundo es entendible, el mundo es claro, el mundo tiene una razón. Por eso digo que no se puede, digamos, hacer la inversión teológica si no hay nada que invertir. O sea, se entiende que antes los teólogos decían que todo lo que estaba en acto y todo lo que estaba en potencia o en todo lo que era posible de ser, todo eso le cabía a la mente de Dios. Claro. Y le cabía perfectamente y bajo un orden, bajo una estructura, sin pasado ni presente. Dios es atemporal, pues es un Dios demasiado ambicioso, es un Dios muy omnipotente y es una cosa muy complicada, es que a uno no le cabe ni queda esa idea, y que de hecho esa va a ser yo creo que la razón que, por ejemplo, Gustavo Bueno tiene para no creer en la esencia de Dios, ¿no? Sí, es que él da unas claves mucho más fructíferas, pues, o como él resuelve mucho más a fondo el problema con Dios, porque lo resuelve desde el argumento ontológico. Pero antes de llegar a eso, para terminar con esta parte, o sea, ya que todo el mundo cabe y está organizado y es claro a un ente no, entre comillas ente, todo eso es entre comillas porque eso ya es un debate dentro de la teología. Sí. Ya que el mundo le cabe a ese ser, ¿por qué no le puede caber a una persona? Y es que, por ejemplo, no sé, eso está en Nicolás de Cusa, por ejemplo, que Dios emite las causas, pero el ser humano vuelve a acomodar todas esas causas, todos los efectos, los vuelve como a acomodar en su propia mente. Esa es la inversión teológica, ahí es que sale el racionalismo, por ejemplo, que intenta, pues, construir sistemas completamente claros y racionales. Sí, eso es. Yo creo que la ciencia ahí es donde se trasladan esos atributos de Dios al hombre. Ver el mundo, pero en la posición de Dios. Exacto. Esa es la inversión. Y curiosamente, ellos también, sin darse cuenta, pretenden eso en más de un momento con la percepción que tienen de las ciencias. Y yo, pues, ahí también quisiera, como, no sé si se puede tomar como una corrección a lo que usted acaba de decir, pero no serían tanto como que lo que usted acaba de decir sean dogmas que comparten tanto la religión como la ciencia, sino que son dogmas que comparte tanto la religión católica con el fundamentalismo científico o el cientificismo o la cosmología como tal, porque las ciencias, pues, ninguna ciencia tiene por qué buscar la causa primera. Que el fundamentalismo científico es una secularidad del intelectualismo teológico, pues, de carácter dominico. Completamente. Sí, eso es. Y usted, bueno, algo que está, no sé si todavía tenga otros... Sí, no, hay muchos más, pero si quiere hablemos de es que antes de que empezara a darnos esto, a ponernos en la mesa estos dogmas católicos, usted habló sobre la divulgación científica, o el papel de la divulgación, o como también yo le he llegado a llamar la vulgaridad científica. Y es que no se tiene en cuenta la brecha
tan grande que entre los que hacen ciencia, usted decía pues como la gente no puede, uno no puede pararse ante la realidad con el ojo del científico, porque es que el científico no es que tenga simplemente un ojo, el científico tiene aparatos, tiene laboratorios, pues es que el científico no es simplemente una actitud o un estilo de vida, no, el científico tiene estructuras, medios que generan la ciencia, no es que él la genere por su genialidad o por su magnanimidad o porque simplemente como ellos lo quieren hacer ver como que en realidad hay una apertura democrática hacia la ciencia, que todos podemos en potencia, somos científicos, cuando pues de ninguna manera es así y la manera en que se asume la ciencia por parte del vulgo cientificista es porque los mismos científicos se han tomado el papel de filósofos sin saberlo y han administrado un culto científico a las masas que malamente son capaces de asumir eso de alguna manera. Nos han vendido cantidad de patrañas que probablemente sí puedan ser verdaderas, pero la gente, yo las he visto y he hablado con mucha gente que las asume como un dogma absoluto. Por ejemplo, la antimateria es una teoría completamente confusa y difusa que en este momento puede llegar a ser, como dice Carlos Madrid, otro Vulcano, el planeta Vulcano, que no, es que encontramos el planeta Vulcano no existía y la materia oscura puede ser algo que precisamente en este momento no existe y mucha gente mete las manos al fuego, gente de a pie, gente con la que uno se va a tomar una cerveza a cualquier parte. No, es que la materia oscura es un hecho científico. Sí. Y en realidad no, y así es como las más. Entonces no quieren ver un hecho que es evidente, un hecho social de la ciencia, que es que hay una separación muy grande y muy necesaria entre los que hacen la ciencia y los que reciben esa ciencia, ese cientificismo administrado por los que hacen la ciencia. Sí, eso me recuerda cuando estábamos hablando de Mauricio Ferraris. Sí. Como que él intentaba buscar la solución pues al posmodernismo mediando la epistemología con la ontología, mediando la epistemología y la ontología con la tecnología. Sí, sí. Y el problema es que cuando yo me pongo a pensar en eso, es que caemos nuevamente a una de esas etapas proto-posmodernas que él mismo comenta, que es en la cual hay una entidad, una institución que se hace como la legítima institución de la verdad. Sí. Que eso es lo que pasa, porque digamos, como usted dice, no todo el mundo tiene un colisionador de hadrones en la casa para saber si sí o si no. Y por ejemplo, de hecho, cuando la gente empieza a acceder a esas tecnologías, no es garantía tampoco de verdad. No. Y el ejemplo, los terraplanistas. La gente pues los caricaturiza mucho, pero es que eso tuvo su apogeo precisamente cuando empezaron a tirar globos aerostáticos. Claro. Y como que no veían como mucha curvatura, pues según ellos. Eso es un debate al que no me meto. Y la hipocresía de los que odiaban el hecho de que los terraplanistas tiraran globos aerostáticos, es como la hipocresía. También hacen otras cosas como tirar láseres en lagos. Claro, y eso qué es, eso es el espíritu científico que tanto cacarean los cientificistas, pero claro, si lo hace alguien que tiene una teoría que no les gusta, teoría muy rara. entonces ahí sí son, pues eso sí ya es una herejía total dentro del pensamiento científico. Siempre nos desviamos un boleo, pero bueno. No sé, pues es que sí, no importa. Es que seguramente tenemos órdenes de todas maneras muy diferentes. Exacto, sí. No coordinamos nada conjuntamente. Pero no, entonces digamos si quiere, ok. Pues a ver, yo quisiera como allanar como el primer punto que ellos tratan, aunque es el que es más carnudo, que ellos pues en el que más ellos se quedan. La respuesta de Juan Serrano ante lo que le plantea Gustavo es que todo, casi cualquier cosa puede tener la posibilidad de caer en la religión menos la ciencia, pero pues realmente pues bueno, ya estamos en eso desde hace rato. Yo creo que precisamente se convierte en religión cuando uno le empieza a pedir cosas que ella no es capaz de dar.
Por ejemplo, la ciencia, pues, a mí me parece pues muy bien. Aquí le estamos atacando, claro, pero por el contexto del debate. Es el fundamentalismo científico, pues yo lo llamo así, simplemente es eso, tomado desde el materialismo filosófico, lo pongo así, es el fundamentalismo científico. Ajá. Bueno, ellos, siguiendo un poco el hilo de lo que traía yo acá, en otro momento, Juan Serrano dice que no le gusta la religión porque le parece muy antropocéntrica. Y yo no lo entendí realmente, y no entendí cómo interpreta él esto del principio antrópico, pues como pues para él la ciencia, para él la religión es algo pues muy antropocéntrico, pero pues el principio antrópico, según pues como yo lo entiendo, es que nuestra realidad está dada a la escala de nuestros propios órganos sensoriales y la realidad que nosotros hemos también producido es atrasada por las huellas humanas. Está domada pues por el hombre. Claro, no es... Sí, pero lo que él quiere pues decir, o lo que yo entiendo, es que en la religión cristiana el hombre ocupa pues un lugar súper privilegiado. Claro. Él es pues el dueño de la creación, básicamente. Entonces él es una criatura, dueño de las otras criaturas. Y lo que yo quiero decir es que eso es precisamente fundamental para entender la ciencia, el desarrollo de la ciencia. Digamos que yo siento que no se puede entender las ciencias, por ejemplo, en otros pensamientos o en otras religiones, en donde el propósito del hombre no está pues en digamos, ajustar o someter a justa razón la naturaleza, sino más bien en ser como ella, o en volver a la naturaleza, o en regresar a la naturaleza, o en volver a la armonía con la naturaleza, sino que no, eso, cuando uno busca lo de la propiedad privada en Santo Tomás, la idea teológica es que Dios le dice a Adán y a Eva: vea, eso es de ustedes son dueños de esto, ustedes tienen pues que gestionarlo. Yo creo que así no se puede entender un Francis Bacon posteriormente. Claro. Que va a pedir, y digamos que dice como elemento crucial de la ciencia algo que ya es muy común, que es la experimentación, que es básicamente someter a la naturaleza. Eso es, que si toca desbaratar a un mico, pues se desbarata para conocer cómo funciona. Claro. Obviamente pues la religión tendrá otras cosas que decir al respecto, pero pues no vamos pues a... Hay mucho que decir ahí, pero pues no es difícil pasar del evangelio a... otra vez. No, hágale, tranquilo, que se está como... No es difícil saltar del evangelio al discurso sobre el hombre de Pico de la Mirándola, que es así pues como la exaltación del humanismo y de las potencialidades humanas. ¿Pero por qué? Porque precisamente porque Dios se hizo hombre, y porque el hombre es el delegado de la creación, y ese es el origen también, pues el origen genético de la ciencia está precisamente en el humanismo. Sí, pues en gran medida. También hay que definir bien ciencia. Sí, pero de la revolución científica, claro, podría decirse, o de una concepción, digamos, ya separada de las ciencias, de un comienzo de una concepción separada de las ciencias, en las que ya las ciencias no se combinan con la religión, o que también se empiezan a desligar sí, exacto, se empiezan a desligar. Pues. Claro, porque siempre están traslapadas y... Sí, no, y actualmente creo que está más en función de los útiles, pues como sí, de la economía, de, no sé, crear nuevos productos para el mercado. Yo siento que ya claro, va más por ese lado, o los intereses, pues como había dicho antes. Sí, antes en general eran los intereses estatales, y si había algún tipo de producción de ciencia en un estado, era precisamente eso, se veía reflejado en las instituciones que tenía ese estado, y por eso es que los grandes estados se dieron precisamente posteriores a la aparición de la geometría, porque pues sí, de la geometría como primera ciencia concretamente hablando. Sí. Bueno, creo que vamos a pasar entonces a hablar de la posibilidad de las ciencias para reemplazar la experiencia religiosa y mística de la religión. Ellos, como es muy, muy común, asumen que la
que la religión tiene la posibilidad pues de brindar una experiencia mística igual a la religión y que pues sí, que la ciencia sí. Y que la religión pues por eso es obsoleta, porque pues qué necesidad hay de la Virgen y de no sé, y el Espíritu Santo si hay quarks y galaxias y agujeros negros. Y pues bueno, y yo no tengo ninguna objeción con que alguien se sienta una experiencia religiosa, mística, así como exaltación con algo así, no tengo ninguna objeción. Es que yo siento que si una verdad científica logra dar esa experiencia, de eso no es necesariamente un punto en contra de la religión. Yo diría para que nada. Es un poco más a favor. A favor, sí. Porque bueno, lo que estaba diciendo antes, eso está entre las maneras de encontrar la beatitud también, bueno, no con digamos una verdad que es simplemente naturalista aquí. Porque, a ver, la experiencia de lo sublime exige una cosa importante que es la incognoscibilidad. Pues si yo conozco aquello que estoy contemplando, no aparece esa experiencia de lo sublime. Y es precisamente, bueno, aquí citando pues a Kant, que cuando la imaginación es capaz como de totalizar digamos un paisaje, sí. Las estrellas, cuando uno es capaz pues de brindarle al entendimiento una forma, una cosa como, vea, esto es un ente, digámoslo así. Entonces aquí es cuando la razón llega a ayudar a la imaginación y el encuentro, digamos, la experiencia se da cuando aparece esa razón, que en Kant tiene una cuestión supremamente trascendental. Y la razón no dará respuesta del conocimiento, ¿cierto? No va a poder porque en Kant eso es así, hay un obstáculo para acceder a ese objeto real. Uno solo observa fenómenos, pero sí podrá dar una respuesta práctica. Y ahí es cuando uno se encuentra, digamos, con yo diría uno de los atributos del Dios postmoderno, que es el sujeto, que es la autonomía. Pero bueno, es que ya aquí estaríamos hablando de otros temas, pero la gente, por ejemplo, cita mucho a Kant precisamente porque da respuesta moral sin tener que acudir a Dios. Sí, eso es algo que... Pero ese es un gran problema. Pues ese es un problema fundamental. No, eso está muy mal porque... Tremendamente. Yo quisiera terminar con esto de la espiritualidad y lo sublime, bueno, y después... con algo, y me parece que es importante tocar ese tema bien. Porque bueno, ya que pues habla de Kant, pues que precisamente Kant es como una gran referente de que lo que más pues le emociona es el cielo estrellado sobre él y la ley moral, y la ley dentro de sí. Es como que se asombra es como de la secularización de la moral y precisamente de esa concepción cosmológica, mística, metafísica de los entes. De Gómez Dávila, que tiene precisamente la propia el argumento antropológico de él, y él cita, a ver, aquí lo tengo: en el silencio de los bosques, en el murmullo de una fuente, en la erguida soledad de un árbol, en la extravagancia de un peñasco, ¿cierto? Claro. El hombre descubre la presencia de una interrogación que lo confunde, ¿cierto? Estamos hablando aquí de lo sublime. Sí. Dios nace en el misterio de las cosas. Sí, es que de todas maneras el camino para hablar de la superioridad de la ciencia ante la religión no es de ninguna manera el de la espiritualidad. Por otro lado, yo insisto en que pues si una razón que se da para no tratar la ciencia como una posible religión secularizada es que se argumenta que una religión tiene que tener creencias en algo sobrenatural. No sé qué me podrían a mí ellos argumentar de que es un espíritu. Yo entiendo que un espíritu es algo sobrenatural. No veo qué otra cosa puede ser un espíritu si no es como una sustancia no corpórea sobrenatural. Sí, bueno, es que también es de definirlo bien, porque por ejemplo para Gustavo Bueno, si no estoy mal, la religión aparece cuando hay una relación personal entre personas no humanas. Claro, no, es que la religión como... personas humanas y no humanas. La religión como hecho histórico tiene fundamentos y razones materiales, obviamente. Sí, pero por eso es que es nada raro ver religiones actualmente súper pro extraterrestres, sí, o cosas pues también muy, muy interesantes. Y quería cerrar este punto diciendo que yo no tengo pues ninguna objeción con que pues yo no me voy a mofar, pues que haya gente que sienta experiencias religiosas con la ciencia, porque de alguna manera si yo me sintiera inclinado a
a tener un argumento a favor de la existencia de Dios sería también un mismo psicologismo igual de gratuito que decir que la ciencia es que tiene una que brinda experiencias religiosas. Sí. Porque y ese argumento sería el argumento de Chesterton de que pues porque yo quisiera creer en un Dios, porque quisiera como agradecer pues como que tengo el impulso de agradecer el acto de ser. Exacto, y no tengo aquí un ente personal, como un Dios personal, trinitario, digámoslo sea de paso, que a quien agradecer. Ya que estamos, que sea trinitario. Claro, en fin, bueno, ahí podemos, si quiere, pasar. Precisamente es el siguiente punto. Lo voy a poner de esta manera, porque todo lo que llevamos de video fue rebatiendo el primer punto que ellos tratan, pero es porque ellos también se quedan casi la mitad del video en este punto que acabamos de pasar. El segundo punto es un argumento que le pone Gustavo a Juan Serrano, que es sobre, digamos, las virtudes que trae la religión en la cultura y en el arte, como por ejemplo en el Renacimiento, y como el papel antropológico tan grande que ha tenido la religión. Y en eso no entran porque creo que básicamente el objetador está de acuerdo, como que bueno, esto no. Y siguen al punto que queríamos tratar, y ellos lo plantean de la siguiente manera. Gustavo le pone este argumento: si la religión sirve como herramienta evolutiva de la sociedad, citando a Jordan Peterson, en algún momento en el que Jordan Peterson argumentaba que sin la religión la vida social humana no habría podido llegar a ciertos niveles a los que hemos llegado. Y no entiendo por qué Juan Serrano a esto simplemente responde con el argumento moral, pues con otra pregunta acerca del argumento moral, como que no sé, pero no, y que bueno, pero no creo que la moral tenga que ver con la religión. Y ahí es donde pues podemos empezar a hablar. Dios mío, esa es una... Es eso, claro. Para mí ese es como el debate más teso. Ese es un debate tremendo. Pero bueno, podríamos terminar con lo que estábamos diciendo de Kant. Sí. Que yo estoy diciendo, lo que yo quería decir era que Kant sí necesita a Dios para responder el ¿cierto? De la ley moral. Porque si bien el cómo puede prescindir de Dios, o sea, cómo alcanzo yo una ley numénica con carácter objetivo y carácter universal, ¿cierto? Él pues dará el cómo, leyendo acá, más básicamente es la respuesta de él. Actúa como si tus actos fueran una ley no sé qué. Actúa como si fueras Kant. Que nadie fuera eso, sí. El cómo, lea Kant. Sí. Pero el problema es que, ¿para qué voy a hacer eso? Sí. ¿Para qué voy a hacer eso? Eso le diría al Marqués de Sade, como ¿qué hijo de putas? ¿Para qué quiero eso? Utilizar a los demás como fines en sí mismo y no como medios. ¿Cierto? La respuesta será Dios. Es que... Claro. Es que Kant no deja de ser creyente, sino Kant depende todo el tiempo también, igual que Descartes, pues que... Sino que el nombrado, sino que casi siempre lo nombran un poco para mal, que es Pascal. Pascal. Yo siento que... y Pascal tiene unos puntos muy fuertes. Pascal es interesante, pero es cierto que él es más fideísta, entonces claro. Quizás no, pues aquí dar argumentos a la fe de Pascal, pues no. Pero... Y ellos hablan de Pascal y Yo digo, pues como para salir de Pascal aquí un poco, que para entender precisamente la apuesta hay que entender el presupuesto que tiene Pascal. Claro. Y es que Dios es incognoscible. Y eso no solo lo va a decir Pascal, eso también lo dice Nicolás de Cusa, por ejemplo, en La Docta Ignorancia. Por eso hay, digamos, por eso la ciencia, entendiendo la ciencia no solo como esa ciencia experimental, no le va a ganar a los místicos en ese sentido, que ellos sí están buscando un camino pues muy raro. Claro. Pero el punto es que lo que dice Pascal es que, digamos, mi ley finita, lo que dice más bien Nicolás de Cusa, que me parece más claro en este sentido, para uno medir, para uno entender las cosas necesita alteridad, necesita límites, necesita saber cuánto empieza algo y cuánto termina. Para yo coger esta puerta y saber cuánto mide, cortes en la realidad. Cortes en la realidad, necesito el principio sin bloqueo, eso es, necesito que la realidad sea plural y discontinua, y que yo pueda establecer relaciones, como el que establezco con una regla y no sé, una cosa que me encuentre por ahí. Bueno. El punto es que Dios es infinito en teoría. Pues según ellos es una cosa infinita. ¿Con qué voy a medirlo? ¿Con qué lo voy a comparar?
Sí, es... La metáfora que hace es la de un círculo. Dios sería un círculo y el hombre solo piensa con cuadrados y polígonos. Encajar un círculo con un cuadrado, eso es. Eso tiene una buena... Eso viene bien como metáfora hasta que otros llegan y digan que Dios de hecho es un círculo, porque no falta. Sí, es cierto. Bueno, entonces pero aparte, eso ese tiene... es el presupuesto de Pascal. O sea, si la razón no me sirve para esto, y decirle pues a Pascal que es un irracional, me parece, digamos, un poco atrevido. Yo creo que Pascal conocía... sabía sus cosas. Sobre matemáticas. Sí, y computación, y sí. no sé, una cantidad de cosas. Pascal arranca de acá, entonces lo único que puede hacer la razón es que pues no voy a apostar. Eso es. Sí, es la apuesta. Es una posición muy legítima, no solamente vista en su contexto histórico. Y la objeción que ellos hacen me parece que puede incluso leerse un poco posmodernamente, porque ellos creo que acuden es a la conciencia, como no, pero si yo no lo creo así, ¿cierto? Como claro. Otra vez a este sujeto autónomo, no, y que yo dono sangre, autodefinido, pues como que el que se asume como buena persona. El sujeto firme de Kant que se para frente a lo sublime y sabe que su firmeza está en su ley moral. Eso es. Sí, el que se juzga a sí mismo. Exacto. De ahí es algo muy protestante. Eso sí, es algo muy protestante. Es algo muy protestante. Lo mismo es como eso de que la gente tiene la potencia de ser científicos y tienen que pensar por sí mismos, entre comillas, porque tienen que pensar por sí mismos, y de hecho no lo hacen y simplemente asumen las posturas de la ciencia sin saber si eso es algo que es así. Pues de pronto no tienen por qué desconfiar, pero simplemente aceptan como un origen de la autoridad. Eso de pensar por uno mismo es una ingenuidad, pues, que no... Sí, no, y pues si uno se pone en esas es muy difícil. Es que es como dice Unamuno, cuando uno viaja solo o camina solo y está usando zapatos, es como que no, pues ahí usted está ya inmerso en una sociedad. En una sociedad, eso es el ego, esos zapatos son el ego trascendental. Exacto, ahí con uno. Sí, claro. Eso es, y es, digamos, el mito, yo creo que es un mito también muy actual de la modernidad, que de refundar nuevamente el pensamiento. ¡Tum! Sí, no, es que eso de Descartes, como no, yo voy a volver a empezar con esto. Sí, todo lo que se escribió. Y es como que, pues yo siento que tanta gente podría haberle dicho como no, Descartes la cagas, pues eso como, bueno, no. No, pues actualmente se lo dicen. Sí, claro, no, actualmente hay mucha gente que es capaz tiene la postura, la estatura para decírselo, pero pues en su momento, eso yo no sé qué clase de es que, ¿sabe qué? Es más de espectáculo fue, de fenómeno, pues como todo este asunto de Malebranche, por ejemplo, que es algo tan extraño, es como, sí. Y esa es la inversión teológica. La inversión teológica. La inversión teológica. También va por ese lado, pero... Hablando del error que es separar a Dios de la moral, separar a Dios de la moral necesariamente, sino como no es un error en sí, sino que también lo tratan de maneras erróneas. Y de qué manera errónea lo tratan también. No hacen ninguna distinción entre ética y moral. Y yo siento que es muy importante esa distinción, por lo menos desde una perspectiva sociológica, por ejemplo, como la de Durkheim, pues la moral está, y eso tiene que ver con el primer tema que ellos tocaban. La moral es la cohesión de la sociedad, y la religión es importantísima, ha sido importantísima y ha sido casi que irrebasable como el fundamento principal de la cohesión social, y por eso es que todas las instituciones que la han querido reemplazar, como la democracia o como la ciencia, han tenido que asumir tantos papeles que asumía antes la religión. Pero eso no tiene nada que ver con ser bueno necesariamente. Pues la moral, la ética son cosas que realmente sí tienen mucho, que sí están muy diaméricamente entrelazadas, pero en muchos puntos en los que no casan para nada. Entonces, pues un ateo puede donar sangre, sí, claro, pero eso a nivel moral tiene otras connotaciones diferentes a que él se sienta bien en sí mismo por donar sangre. Sí, bueno, es que ese ya es un tema tan complicado. Yo lo que pienso es que, por ejemplo, lo que estamos diciendo con Descartes, que la tradición se piensa a sí misma, pero usándose, pues, digamos, la pura novedad es imposible. Y claro. Básicamente muchas de los mitos
que actualmente tenemos son seculares, son mitos secularizados. Totalmente. De la religión cristiana. Y una cosa, digamos, crucial para entender, digamos, la cuestión geopolítica, siento yo que es el mito secularizado de la justificación universal, que es lo que logra que uno pueda entender al ser humano como una totalidad distributiva. A eso quería yo pasar precisamente en este momento, porque ellos, pues lo que advierte Gustavo, creo, en lo que decía Jordan Peterson, es en que, pues creo que podrías reducirlo así rápidamente, es en el derecho divino de los reyes. Sí. El derecho divino de los reyes, que pasa luego a ser el derecho de los individuos, el derecho y los derechos subjetivos. Sí, pero bueno, el punto que es que religiones o cosmologías que han podido conmensurar a toda la humanidad, el cristianismo y el islam, no sé cuál otra más. Que han querido así como asumir esa... No, también el budismo en Oriente. El budismo. El budismo en Oriente también tenía como una voluntad universalizante. Y también creo que es muy difícil entender eso, pues digamos yo ver un chino y saber que esa persona tiene dignidad intrínsecamente. Sí, o un indio de América, sin pues, tener una secuela de ese mito, de que esa persona está justificada por Dios. Claro. Mejor dicho. Así yo no sea pues creyente, si le confiero dignidad, y esa dignidad es una cosa inmaterial. Pero esa dignidad es cristiana, esa dignidad tiene genética totalmente cristiana. La dignidad de los derechos humanos es una dignidad que está completamente formada en el vientre del cristianismo. Sí, eso es a mí me parece muy difícil, y eso se revela pues el problema con debates como el aborto, que se preguntan qué es lo que hace a un ser humano y qué lo hace portador de dignidad. Pues esos son los mismos debates escolásticos de la persona. Porque nos damos cuenta al fin y al cabo que esa dignidad, pues como opera actualmente, es el Estado que simplemente tiene, no sé, un ministerio de yo no sé quién, de yo no sé cuántos, y eso es lo que hace que los derechos se cumplan o no, pero en teoría aquí en Colombia hay derecho a la vida para algunos y derecho a la propiedad para algunos. Exacto. Pues eso es. Y yo diría que eso tiene que, de alguna manera, es por ejemplo Íñigo Ongay lo diría también así, eso es de alguna manera la secularización del derecho divino de los reyes, el derecho subjetivo es una secularización de esa doctrina que pues exacto, sí, es verdad. Que privilegiaba que los reyes tenían un derecho divino y que el derecho divino los obligaba precisamente a rendir cuentas ante algo superior, ante instancias superiores a ellos, que es precisamente las doctrinas y los dogmas de la fe. Sí, pero cambia mucho como la doctrina protestante versus la católica. Y es precisamente porque como que el protestante se apartó del Papa. Claro, el protestante es el piensa Papa. Por ti mismo. Entonces él como que tendría que también justificar su poder. Pues claro. el rey tenía que justificar Pero en el catolicismo se podría decir que también, pero es como una obligación que tiene, no es pues una virtud, una cosa rara, no virtud, un poder que tiene, sino que es una obligación, es su obligación. Es una obligación. Otro mito secularizado es el que precisamente propuso es un dato que siempre hay que dar en este tipo de debates. Este Abate Lametrier, el que propuso el átomo primigenio, que es el que da origen a la teoría del Big Bang, que es un mito que pues es como, es el mito de la creación, pero secularizado. Y no deja de ser un mito cosmológico, porque pues ante eso no hay pruebas suficientes. Sí, bueno, el mito del Big Bang que lo mencionan, yo creo que con deseo pues de utilizarlo como a favor, pero el mito del Big Bang es la cosa más, bueno, la teoría del Big Bang. Sí, que también es un mito. Sí, pues es un relato, es un relato, el problema es que uno nunca puede, digamos, acceder a la verdad sin el relato, y no estoy cayendo en el posmodernismo, porque es que el relato es verdadero o no respecto a la realidad, ¿cierto? El relato no se inventa la realidad. Y los relatos de la cosmología no tienen ningún ciento en ninguna realidad, porque lo que aspira a relatar la cosmología como ciencia es el origen, el curso y el devenir del universo, del todo. Sí, son ideas filosóficas que no... Yo por ahí vi que Einstein como que había escuchado pues la teoría del Big Bang, ya le pareció como que no, porque le sonaba muy religiosa. Claro. Que en su momento se llama el huevo primigenio. El huevo el átomo primigenio, el huevo no sé cómo. Claro. Y eso que, bueno, ya que estoy aquí, y eso que si se demuestra que el universo es eterno, ya la tradición teológica ya pasó por ese problema. Claro. Y muchos, digamos, sin dejar de creer en Dios,
lograron como armonizar un mundo eterno. Sí, es que además los averroístas, por ejemplo, Sigurd de Brabante o Ezio de Darcia, como que llegó el averroísmo, llegó Averroes después con esas tesis. El averroísmo latino. Y tanto que a Santo Tomás le tocó pues polemizar contra Claro. ellos. Sí, eso. El caso es que, bueno, para no meternos en esos embrollos tan profundos, quiero terminar pues este punto sobre la moral y la ética en la religión. Él dice que no, que igual pues que la religión puede haber tenido pues como un papel preponderante en la formación de las culturas, de los estados, de las sociedades y todo, sí. Pero que la religión ha sido violenta, que la religión ha sido violenta, bueno, y que la ciencia es el antídoto hacia la violencia de la religión. No, entonces sí. quiero citar textualmente algo que dice, por muy cientificista que sea un científico, por más convencido que esté de que el método de la ciencia es la receta para investigar todo de la manera más fructífera, no va a cometer crímenes en nombre de... Y ahí se interrumpe y creo, me parece que se embrolla un poquito porque iba a decir que no, y entonces no sé, cuando se interrumpe me pongo a pensar, se habrá acordado, por ejemplo, me imagino de las investigaciones atómicas para el desarrollo de la bomba, o se habrá puesto a pensar, por ejemplo, en la eugenesia, o se habrá puesto a pensar tal vez en ¿cómo se llama? En Hipaso de Metaponto, que es que mataron los pitagóricos porque reveló la existencia de los números irracionales. Para muchos ese fue el primer caso violento de fundamentalismo científico, porque los pitagóricos lo amarraron en una balsa y lo mandaron a morir en el mar, en alta mar. Sí. Y bueno, entonces él no pudo terminar su frase porque seguramente se acordó de que la ciencia también ha generado crímenes. Sí, digamos que... No la ciencia como tal, porque es que la ciencia no es una sustancia a la que se le puedan asumir crímenes, igualmente a la religión tampoco. Eso, lo que decía Carl Smith, de que, bueno, que el hombre va buscando, digamos, estadios cada vez más neutros, que logre sí agruparnos a todos. Sí. Bueno, en su momento pues fue el cristianismo, que bueno, se muere alguien y el evangelio es esto que todo el mundo tiene que escuchar y ya la paz llegará porque ya todos vamos a saber cuál es la ley, cuál es yo no sé qué, yo no sé cuántos. Ahora estamos en el momento de la técnica, ¿cierto? Ya la técnica, ¿cómo va a ser la técnica? ¿Cómo alguien va a decir que la técnica es mala de por sí? Eso todos vamos a estar a favor. Claro. El problema es cuando, digamos, se hace una metralleta más tesa que la anterior. Claro. Esa metralleta no está en virtud de ser adorada, esa está en virtud de ser usada. O micrófonos de teléfonos más agudos que puedan grabar mejor las conversaciones privadas de la gente en sus espacios. Sí, como que me parece, digamos... lo que decíamos antes, de que se espera pues que la ciencia responda a otras cosas que no. Sí. ¿Qué pasaría? No, ya, es que se baja un poco el volumen, pero yo creo que ya. Bueno, aquí problemas técnicos. Bueno, no sé si quiera continuar con algo respecto a esto o continuamos para ir terminando. Es que además que se me van ocurriendo cosas. Sí, pues es que no digo como que tengamos que ir terminando ahora mismo, sino que pues como que bueno, si hay algo más que decir al respecto. El cuarto punto es en el que Gustavo argumenta que algo a favor de la religión sería que la religión funciona como opio del pueblo, pero no como algo peyorativo en ese sentido, sino como algo muy bueno, porque sí. Pues el opio pues lo pondría ahí como el aliciente o la catarsis, la experiencia mística, pero ahora sí, experiencia mística de estos de los evangélicos que se revuelcan y se despelucan y tal, sí. Y eso lo pone como algo que es valioso porque es algo que limpiaría, no sé, las tensiones de los creyentes y tal. Y cuando él propone eso, me parece que el objetante es como, bueno, ¿eso por qué carajos va a ser algo bueno?
Sí. Pero bueno, eso se resuelve como que, bueno, sí, seguramente eso puede estar bien, como que la religión como droga, como para enajenarse o para simplemente liberar tensiones y entretenerse, incluso entretenerse. De hecho, eso bueno, en algo que yo pensé precisamente, pero cuando estaban hablando de la experiencia de lo sublime, algo que me puede parecer peligroso, y es que si lo espiritual es simple y llanamente la experiencia y ya, la experiencia estética, o si digamos la ciencia puede responder entonces nuestros problemas, nuestros apetitos espirituales, podríamos decir, o nuestro apetito de felicidad, y si se resuelve en eso, en sensaciones, ¿qué tanto nos acercaríamos entonces como a eso, a opio, a soma? Sí, como en el mundo feliz. Como el mundo feliz, a puro soma, estar a cada rato con soma. Y ahí sí la técnica logrará su... Claro, logrará el fin de la historia en ese sentido, claro. Nos hará felices, domesticados. Esos son con experiencias sublimes. Proyectos aureolares de las quienes administran el fundamentalismo científico. Son proyectos aureolares porque lo que se pretende, por ahí en estos días vi que hay un niño como de 10 años que es como un prodigio de la ciencia y decía ahí como cita, yo aspiro a la inmortalidad. Y es un niño como todo siniestro que mira así como de reojo así a la muy seguro como yo aspiro a la inmortalidad. Entonces ahí es donde estamos tanteando la situación. Sí. Yo no sé qué va a pasar en el futuro, pero hasta ahora la teoría de la relatividad y la teoría de de la cuántica, al parecer eso no casa. Y bueno, pues tal vez es porque precisamente el mundo no es único, sino que es plural y hay un montón de inconmensurabilidades entre partes del universo. Sí, bueno, pero eso ya es entrar a... Sí, pues eso es otra cosa, no sé ya. Para mayor... Sí, no sé. información, la teoría del cierre. La teoría, sí, es que yo les recomendaría bastante la teoría del cierre categorial para muchas cosas. Sí. Y el espacio antropológico, porque pues al fin y al cabo el fundamentalismo científico estaría más inserto como algo que hace parte del espacio antropológico, igual que la religión. Igual que la religión hace parte del espacio antropológico. Sí, yo creo que es eso, el ser humano yo creo que demanda respuestas muy ambiciosas. Sí. Y hasta cierto punto la ciencia como que promete, por ejemplo la inmortalidad, es que la inmortalidad es... Pero yo creo que es Nicolás Gómez Dávila el que dice que el hombre será capaz de ser inmortal, pero igualmente se va a suicidar. Y yo creo que estamos en el momento en donde más gente se suicida. Sí, por ejemplo, no, pues es que... Para mí la inmortalidad sería una garantía de que me va a tener que suicidar. Eso es evidente. Exacto. Y bueno, no sé, por eso podemos despacharlo así rápidamente, pues porque sí, la religión es algo que puede, sí, funcionar como una droga y en cualquier caso. Sí, así que termino con unos cuantos... con estos otros principios que me parece que son concordantes. No, ya sería como... universo, bueno, no, dejemos así ya. No sé. Sí, se trataba más que todo como usar como este video de la emboscadura para aprovechar de hablar de cosas relacionadas con la religión y la... Como que me parece importante pues que no se crea pues que esto es apologética ni nada pues de la religión. No, pues igual yo no tendría... No, pues bueno, si lo creen está bien, pero... Sí, yo no tendría ningún problema con salir a la defensa de la... Yo quiero salir a la defensa de la religión, sí, yo no soy una persona religiosa, yo realmente no creo en Dios, y me parece que la religión pues es algo que ha sido... uno de los, pues es y siempre ha sido y sigue y sobre todo fue en su momento uno de los pilares principales de la historia. Es que yo creo que es más que todo eso lo que, o por lo menos mi objetivo es como que se desprende uno muy fácil de cosas donde pues todavía somos muy mitológicos y todavía estamos viviendo a punta de mitos y esa separación del hombre científico, claro, al hombre religioso, pues me parece que no es abrupta para nada y tampoco quizás sea ni separación. Y esa racionalidad mitológica, esa racionalidad no etológica de los mitos que también tiene la ciencia, sí, la ciencia misma no se puede desembarazar de esa forma mitológica porque así es como funcionan las sociedades en gran medida.
la gente ve como una especie de martirio en la cruz, la quemada de este señor Bruno, Giordano Bruno. Eso es algo muy análogo. Pero el martirio de Giordano Bruno es como para no decir a Galileo que es un creepypasta. Que lo de Galileo es otra cosa muy distinta, porque Galileo no lo inmolaron pues como a Giordano Bruno. Sí, eso es una historia que... Pero de todas maneras Galileo sigue siendo otro mártir, pues. Pero Giordano Bruno no era científico, era como un teólogo raro. Sí, eso metía ahí como unas cosas todas... ¿Cierto? O que hizo, pues, una pregunta sincera, que hizo pues de científico, entendiendo ciencia pues como no, yo la verdad no puedo... Porque que yo sepa, el man era un hereje, pues, sí. Toda mayúscula, un hereje como que decía que la Trinidad no existía y que... Sí. Como que el hombre apetecía o necesitaba del mundo, entonces tenía que crear infinitos mundos cada segundo, una cosa muy rara. Pues él tenía unas teorías muy raras, pues, que pueden ser bacanas, pero... Y a día de hoy se puede juzgar como algo muy poco derechos humanos haberlo matado, pero pues es que eso ya tendría que ser con una ingenuidad muy grande, sí. desde el fundamentalismo democrático de hoy en día para... Sí, hoy preferimos más bien esconderlo por ahí en una cárcel, que nadie lo vea para no perturbarse con sus teorías raras. Eso pues si es que hace suficientemente bulla pues como para tener que preocuparse por él, porque si no pues que diga lo que se le dé la gana y ya. Sí. Y bueno, no sé, eso creo que tal vez sería todo, que... Sí, además que después terminamos y se me... Sí, no, yo creo que yo tenía varias cosas en mente también para decir, pero... bueno, quisiera terminar como terminaron ellos de pronto. Con la cosmología, ¿no? ¿Cuál? El argumento cosmológico. Ellos meten ahí cosmología al final. No, yo quisiera también hacer mención. Yo creo que es lo mismo que no, diga usted. No, dígalo usted a ver si es lo mismo. Pues no, simplemente hacer... Bueno, el problema, hágalo, pues yo lo... Hacer referencia a eso, pero no quiero calificarlo de ninguna manera porque se le da una justa respuesta en su momento. Porque yo podría dar muchas calificaciones, pero no quiero sobrepasarme aquí. De pronto sí estamos... En su justo momento, cuando aparece el presentador y dice algo sobre las religiones... de los indígenas. Sí. Bueno, yo me refiero a otra cosa que también es polémica. Sí, el caso es que este señor aparece y dice algo sobre algo a favor de las religiones como como ese tipo de paganismo prehispánico. Uh-huh. Y bueno, no, ahí se le da la justa respuesta que merece esa intervención. Se la da Gustavo. Y luego entonces este otro señor, Juan Serrano, termina con algo, no sé si es lo que usted va a referir. Yo recuerdo que dice como que no le gusta, pues como que bueno, que los religiosos sigan en sus cosas, pero que no se metan en la política. Y cita, no es eso lo que se estaba pensando. No. Bueno, pero cita algo que me parece que... Es un tema complicado. Sí, ese es un tema complicado, pero solo voy a decir una cosa. Que algo que me parece ya problemático en sí mismo, que es el matrimonio homoparental. Que no se metan ahí. Pero bueno, es que una cosa es que la religión no se meta y otra cosa es que la política se meta, porque el matrimonio en esencia era alguna institución una cosa cristiana, súper religiosa, entonces como que estamos acostumbrados a que la política antes se meta. Sí, eso. Y bueno, solo es eso, pero aquí no estoy pues diciendo ni en contra ni a favor, solo sí. Solo era eso. Y no, eso es todo. Yo quería, pues no, ellos me parece que termina hablando Juan Serrano de la cosmología. ¿Pero qué era lo que usted quería decir? No, era relacionado con la cosmología, pues sí. Sí, con que, eso. Sí, ya me acordé cuál era el último argumento, que era la ñapa que Gustavo traía, que era sobre que el argumento que más victorioso entre los científicos incluso es que es como lo de la armonía preestablecida y el orden cósmico de la naturaleza. Pero tampoco creo que tampoco le dan como mucha vuelta a eso. Sí. Bueno, otras cosas que aquí estoy viendo que tenía anotadas pero muy desperdigadas, que hablaban como de que la religión no da un sentido particular de la vida. Y yo creo que no es leer a Kierkegaard. Eso se despacha con una lectura de Kierkegaard, digamos el lado más protestante. Sí, es que eso del sentido de la vida es algo muy protestante. Sí, donde hay una defensa de que Dios tiene conciencia de los particulares, de que a cada uno le tiene una misión, que la vocación y bueno, un Dios muy muy personalizado, muy cercano a cada quien. Y lo otro de que
Porque como Dios en el protestantismo no tiene mediadores, no está la Virgen María, por ejemplo. Cada quien habla con Dios así directamente, pues. Sí. Lo otro es que precisamente la Biblia, su carácter misterioso, que lo decían como algo negativo. Y yo digo, no, pues eso es de hecho muy positivo, porque precisamente eso permitió pues que de ahí, de ese punto, se construyeran muchas cosas y hubiera pues debates constantes y se desarrollaran pues que, bueno, es que eso no lo hemos escolásticos pesados. Eso es un punto que teníamos que haber tocado desde hace mucho rato. Sí, no, apenas lo acabé de leer. Supremamente esencial, es como que pues ellos salen de la religión como si fuera pues el pensamiento primitivo, pues una cosa pues casi que infantil, paleolítica, pues no, pues que eso es, y pues pareciera que por muchas cosas pareciera que eso ya es algo ahí que va a meter, que no viene al caso, pero no pareciera que fueran, creo que son egresados de la Universidad Pontificia Bolivariana, y creo que pues estudiaron filosofía en la Bolivariana, y creo que pues si no tuvieron que haber pasado por teología, y pues tuvieron que haber pasado por cómo es que el pensamiento racional más estructurado, más aparatoso, más preciso, sí. que se ponían con unos problemas increíbles. Yo recuerdo, por ejemplo, viendo estos argumentos de que Russell hace, que usted me pasó, sí, sobre el argumento contra el argumento cosmológico, que podría decir tranquilamente que el mundo así es en bruto. ¿Qué pensamiento científico se deriva de ahí? Como que, bueno, ya las cosas han sido así tal cual. No. Yo siento que es más teso hacer lo que hace Santo Tomás, partir del ente hasta la causa primera. Es muchísimo más teso, pero pues es que teso y científico, porque al fin y al cabo los científicos hacen de alguna manera eso, buscar como ciertos fundamentos así pues... No, y solo encuentren fundamentos no sé... Y es a partir de un rigor lógico, sí, pues no, que no se puede saltar de ninguna manera. Pues ya otra cosa es que exista la teología dogmática, pero pues hay que ellos no en ningún momento hacen ninguna diferencia entre teología dogmática y teología natural, que es algo que hace parte de por lo menos de la religión católica, que es donde ellos mismos es el medio donde ellos mismos se han... Esta pelea entre, por ejemplo, la teología muy aparatosa y la metafísica muy estructurada, que siempre tuvo su antítesis, siempre tuvo como sus místicos, que en su momento era claro, Pedro místicos Abelardo todos drogadictos, que Bernardo de Claraval. Después que Santo Tomás contra los franciscanos, los franciscanos y los dominicos también, pero... Sí. Siempre es eso, y yo siento que actualmente la pelea está más que todo en los científicos versus los culturales, los artistas, los humanistas y cosa así. Sí, y curiosamente Russell, por ejemplo, y toda esa tradición empirista, escéptica, tiene su primer momento en Occam, que Occam es como el epítome pues de la... Yo lo diría así groseramente, de una especie de irracionalismo muy fuerte. Es que es muy raro porque como que no parte de lo que yo estaba diciendo antes, de este personaje, este sujeto más bien como persona racional que ordena el mundo, sino que se sabe que puede arbitrariamente llegar y tirar un rayo, cambiar las leyes de la gravedad, pues como que hacer que un triángulo tenga 4 lados, sí. Sí, como que y eso lo cree Bertrand Russell finalmente. Bertrand Russell es de un contingentismo absoluto, tan grosero que es como, no, pues tal vez puede existir Dios, el Dios de Abraham, pero también puede existir al mismo tiempo Zeus y Marduk, pues... Qué raro. Toda tan gratuita. O cuando el argumento de que... Es que eso es poca escolástica. de que la causa primera Dios, ¿por qué no seguir más allá? Claro. Entonces no existe Dios. Eso sí. Sí, es algo que tampoco tocamos. Precisamente esa línea infinita es lo que le dota a Dios de ciertos atributos. Y eso es algo que se soluciona precisamente con el argumento ontológico. Claro. Me parece a mí, porque es como, bueno, ¿y por qué? Sí, porque ¿qué hay más allá? ¿Qué hay más allá? ¿Qué hay más allá? Porque el argumento ontológico continúa. Claro, y es sobre si es un ser, si es posible pensarlo, es porque tiene que existir.
Sí, porque, bueno, para explicarlo rápidamente, que el argumento ontológico a veces suena ridículo, pero es demasiado importante porque lo que pasa es que supuestamente Dios identifica su existencia con su esencia, básicamente. Pues su ser se identifica con Dios es ser en esencia. Sí, Dios es un ser en esencia. Entonces pensar algo que no es básicamente la idea. Eso. Es como pensar algo que necesariamente tiene que ser, que no sea. Para que sí, exacto. Eso es un absurdo. Uno necesariamente tiene que decir que lo que necesariamente es. Exacto. Eso es el argumento ontológico. Y es tan triunfante el argumento ontológico, que es el argumento que podría yo argumentar que es el que tanto puede solucionar problemas teológicos como que puede solucionar un problema del ateísmo, que es el ateísmo esencial total, precisamente de Gustavo Bueno, que es un ateísmo que está basado en el argumento ontológico. Sí. Pues entonces él dice, no, es que Dios no es ni siquiera una idea, Dios no es algo esencialmente posible. Sí, y eso yo siento que lo sacas de Francisco Suárez. Seguramente, porque lo que es que de ahí yo siento que también Descartes saca la idea de las ideas claras y distintas como, digamos, la evidencia de verdad, ¿cierto? Y es que para Francisco Suárez un ente es posible, no necesariamente tiene que ser existente, pero si no es contradictorio en sí mismo. Sí, es apto para existir. Sí, apto para existir. Eso es lo que Gustavo Bueno hace con la idea de Dios. Como claro, no es apto para existir. Sí, como que es una cosa para él, pues a mí me gustaría saber cómo lo desarrolla, pero el ataque es la esencia. Exacto, es la esencia. Él no está buscando pues en microscopios a ver si aparece Dios o no. No, claro, y en un agnosticismo como el de Bertrand Russell, pues es como que a jaque mate. Es que Bertrand Russell es muy raro. Sí, en fin, yo creo que ya sí deberíamos como... Hágale pues, yo... finalizar. Puedo terminar con una lectura de Boecio. Hágale. Alzad vuestras miradas para contemplar la inmensidad de los cielos, la majestad y rapidez de su incesante movimiento, y ya no os maravillarán esas cosas tan viles que os han deslumbrado. Ya aún más admirable que el cielo mismo es la ley que lo gobierna. Excelente. Lo leí mal porque están juntas unas palabras. Está como en hebreo. Sí, es que lo copié de un PDF y a veces no lo entiendo. Bueno. Listo, gracias a los que hayan escuchado todo este mamotreto de video y bueno, vamos a ver si hasta la próxima. Hágale.